En este día le damos la bienvenida a las personas que nos ven allí en internet. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza en el día de hoy es ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Es posible que tú has pasado, y estoy seguro, y si no lo has pasado lo vas a pasar, experiencias donde en algunas ocasiones vas a sentir como que se te ha cerrado el camino, como que las cosas no tienen una solución en tu vida y en realidad cada uno de nosotros, aquellos que hemos aprendido a confiar, conocemos a Jesús y hemos aprendido a confiar en Él, sabemos de que Dios ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros anteriormente y las volverá a hacer una vez más. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy en esta enseñanza. Quiero compartir contigo una historia bíblica que vamos a ver en 3 capítulos diferentes. Y yo te invito a que busques allí en tu Biblia Primera de Reyes y básicamente el capítulo 19. Ahora bien, yo voy a estar hablando un poquito del capítulo 17 y 18 también, pero nos vamos a concentrar en el capítulo número 19 de Primera de Reyes. Te voy a hablar en el día de hoy de un personaje llamado Elías. Y Elías era un profeta de Dios. Un profeta que fue escogido por Dios durante un tiempo muy difícil donde la nación de Israel se había separado de los mandatos de Dios, donde el rey que estaba reinando en ese momento, llamado Acab, un rey malo, había descuidado pues los mandatos de Dios y por consecuencia pues no podía guiar correctamente a su pueblo. Hace unas 2 o 3 semanas atrás tú te vas a recordar de que hablamos de este hombre, de este rey Acab. ¿Tú te recuerdas de eso? ¿Quién se acuerda de ese nombre que dije? Acab. Vamos a hablar otra vez de Acab y vamos a hablar ahora de Elías, pero también vamos a incluir a otro personaje. Pero antes de llegar allí, vamos a hablar un poco sobre Elías. Porque cuando Dios llama a Elías y lo unge como profeta para que vaya a tratar allí y a predicarle, a traer palabra de Dios al pueblo de Israel, en el capítulo 17, por ejemplo, nos dice de que Dios le dice a Elías, ve allí a Israel y habla con Acab y dile de que va a venir una gran sequía. Y la situación se va a poner difícil y él lo hizo. Y al momento de haber llegado allí y dar esa noticia, pues tú sabes, la gente con mala noticia no siempre se recibe bien, ¿sí o no? Nunca, es decir, tú vas a recibir bien a una persona que traiga buenas noticias, pero una persona que traiga malas noticias, uno generalmente, pues, decimos en el país nuestro, le sacamos. Es decir, no son bienvenidos. Y en este caso, pues tampoco Acab fue bienvenido en aquella ocasión. Y como Dios sabía que iba a comenzar una persecución en contra de Acab por esta noticia, lo que Dios hace es que le dice entonces a Elías que se vaya a las montañas y se esconda. Algo curioso que pasó en aquel tiempo fue de que habían profetas, tantos profetas de Dios como los que no son de Dios, y acuérdate que hace 2 o 3 semanas hablamos sobre esto. Elías era uno de los profetas de Dios, en ese momento escogido para hacer este trabajo específicamente. Ahora, Acab, que no era un rey bueno, se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Y Jezabel era una impía, no pertenecía al pueblo judío. Y entonces trajo a este matrimonio y por consiguiente a este reinado toda una serie de cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Jezabel era una mujer mala, muy mala. Vamos a hablar de Jezabel hoy y vamos a hablar de Jezabel en unas 2 o 3 semanas más. Quiero que sepas. Prepárate porque voy a traer otra enseñanza sobre esto. Y Jezabel y Acab pues crearon una situación allí horrible en realidad para el pueblo de Dios y para aquel reinado. Y como una de las cosas que hizo Jezabel fue mandar a matar inclusive, y también por la aprobación de Acab el rey, a los profetas de Dios.
Se había mandado a matar a todos y el único que había quedado vivo fue precisamente Elías. Sin embargo, había un grupo de profetas que no eran profetas de Dios, que servían a los intereses de Acab y de Jezabel. Y estos profetas también, por la enseñanza que ellos daban, inclusive Acab llegó a levantar hasta un ídolo, un dios, al cual ellos adoraban, que le llamaban Baal. Estos eran los profetas de Baal y los otros eran los profetas de Dios Jehová. Pero los profetas de Dios Jehová habían sido aniquilados, solamente quedaba Elías en esta ocasión. Y con esta mala noticia que le había dado al rey, pues comenzaba la persecución y le iban a quitar la vida también. Mientras tanto, cuando Dios le dice a Elías que se vaya a la montaña y se esconda, Dios le cuidó, lo protegió y proveyó todo lo que él necesitaba allí. Dice la historia en el capítulo número 17, y después tú lo vas a poder leer allí en tu casa de tarea. Yo no te voy a dar los detalles de esta historia, solamente pues lo más sobresaliente. Dice de que Elías tomaba agua allí de un arroyo. Tomaba agua, esa era su fuente de agua. Y la fuente de alimento era a través de los ciervos, de los pájaros. Los pájaros le traían a él carne y alimentos para comer durante ese tiempo. Es decir, que Dios cuidó de Elías en el tiempo más difícil. Mi querido hermano, algunos de nosotros hemos sido llamados para hacer cierta obra específicamente en momentos difíciles. Es más, me voy a ir un poquito más allá. Yo creo que cada uno de nosotros, aquellos que somos creyentes cristianos, hemos sido llamados para hacer algún tipo de trabajo o obra, algo que no es fácil hacer. Algunas más difícil que otras. Yo en muchas ocasiones converso con algunas personas, mis amigos, por ejemplo, que me conocen en el sur de la Florida y en otros lugares, y cuando me preguntan, ¿y dónde tú vives? Vivo en Ocala. Y la gente dice, ¿y dónde es eso? ¿Por qué? Porque no conocen. ¿Cuál es la referencia más fácil de decirle estoy aquí en Ocala? Orlando, porque la gente sabe Orlando. Ah, porque cuando tú dices Orlando, la gente piensa en qué cosa. En Mickey Mouse. Y todo el mundo conoce a Mickey Mouse, ¿me entiendes? Ya la gente sabe dónde, bueno, pues de Orlando, un poquito más de una hora más allá, al norte estamos nosotros. Y ya la gente empieza a tener entonces una referencia. Y en muchas ocasiones quizás me gustaría estar más cerca de mi familia, de mis hijos que están en el sur de la Florida. Yo voy a ser ahora abuelo en unos meses más y me encantaría poder compartir más con mi futuro nieto. El nieto es varón lo que viene, pero Dios nos tiene aquí. Y qué bueno que nos tiene aquí porque nos pudiera tener en Centro Suramérica o en África de misioneros trabajando. Y yo me veo como en esa posición. Mi trabajo como pastor aquí es como un misionero, en un pueblo donde hay hispanos, donde no hay muchos, pero hay hispanos, y nos toca compartir la palabra con ellos. Y no importa cuál sea la situación difícil que pudiéramos tener, que comparada con la de otras personas no es nada difícil, tú entiendes esto. Es decir, cuando tú comparas tu situación con alguien que está mejor que tú, te vas a sentir mal, pero cuando la comparas con alguien que está peor que tú, te vas a dar cuenta de que tú eres en realidad un rey y estás bendecido. Como quiera que sea, Dios nos llama a todos nosotros en algunas ocasiones para algún trabajo o obra específica, y en los momentos más difíciles, escucha esto, en los momentos más difíciles Dios demuestra su presencia y su provisión. Eso nos provee. Y nos provee de alimento, nos provee de sostenimiento. Y yo no sé quiénes de ustedes pudieran dar testimonio en esta mañana de que Dios te ha proveído a ti de lo que tú necesitas. Sí. Amén. Amén. No escucho eso. Amén, claro, así. Amén. Amén, amén, amén. Amén, claro. ¿Por qué? Porque le damos gracias a Dios. Y estamos agradecidos porque Dios provee nuestras necesidades hasta el momento más difícil. Bueno, te voy a decir una cosa, la cosa no mejoró allí. Porque
la noticia que Elías le había dado al rey era de que iba a venir, ¿qué cosa? Una sequía, una sequía. Y cuando hay sequía y no llueve, ¿qué pasa con el agua? Escasea. Y lo primero que vemos nosotros, por ejemplo, en este área cuando no llueve, es que el nivel de los ríos y los lagos baja. Pues te voy a decir qué pasó. Acuérdate de que Elías estaba tomando agua ¿de dónde? De un río, es más, dice como un arrochuelo. Es decir, no era tanto un río, sino un arrochuelo, un rito. No era muy, pero con un arroyo, con esta sequía, entonces, ¿sabes qué pasó? Se secó. El río se secó, o el arroyo se secó. Y entonces, pues, Elías va y ora a Dios y dice la palabra de que allí en el capítulo 17 otra vez, de que Dios le dice, no te preocupes, recoge tus cosas y acércate a tal lugar, allí va a haber una mujer viuda que yo le he dicho que cuide de ti. Y dice que llegó y conoció a esa mujer, hizo contacto con esa mujer viuda que tenía un hijo y le dijo, el Señor me ha dicho que viniera y tú vas a cuidar de mí. Y comienza ahí la relación, cuidado, no estamos hablando de relación sentimental, ¿no? Una relación de conocerse a dos personas y tú me vas a ayudar, tú me vas a alimentar a mí. Y esta mujer le dice de pronto a Elías, sí, pero yo lo único que tengo es, así le dice, lo único que tengo es un puñadito de harina allí en una vasija y un poquito de aceite. Y tengo un hijo, apenas alcanza la comida para mi hija y para mí. Y dice de que Elías le dice a esta mujer, pero Dios me dijo a mí de que Él va a bendecir y tú me vas a alimentar a mí y Dios me va a bendecir. Y dice de que esta mujer hace exactamente como Elías le indicó y fue y preparó entonces con aquella harina y con aquel aceite pues alimento o pan para que ellos pudieran comer, y también le trajo agua porque Él le pide agua para tomar. Y dice la palabra, leo allí después el capítulo 17 otra vez, Primera de Reyes, capítulo 17 de tarea. Acuérdate, cuando tú te vas a tu casa y haces tu tarea y lees la palabra, te vas a alimentar doblemente, porque no tengo el tiempo para poder ver todos los detalles de la historia. Pero dice la palabra de que la harina y el aceite de aquella mujer nunca mermaron. Nunca mermaron. Es decir, cuando tú llegas y metes la mano y comes y hay otra vez. ¿Te acuerdas lo que había pasado con el maná del cielo en el pueblo de Israel? Donde Dios prometió provisión y siempre existió. Y eso fue también lo que pasó aquí con Elías. Dios siempre provee a su pueblo. Siempre tiene listo lo que nosotros necesitamos. Curioso. El enfoque de Elías en esa ocasión no era de que había mucha harina y mucho aceite. El enfoque era de que Dios iba a proveer. Porque es posible que tú llegues a tu casa ahora y no tengas mucho. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te recuerdas aquellos tiempos en que tú tenías mucho? ¿O tú generalmente has tenido mucho? Tú sabes que no. Han habido tiempos buenos en la vida de todos nosotros, lo que llamamos las vacas gordas y las vacas flacas. Pero la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, como yo los conozco casi a todos, sé de que ninguno de ustedes ha tenido mucho, o al menos ahora no tiene mucho. Si no, hubiera muchos diezmos y muchas ofrendas, ¿sí o no? A no ser que se están quedando, ¿será Carmen con todos? No. Pero todos nosotros hemos vivido vidas limitadas, cómodas, otra vez cómodas, gracias al Señor. Pero en muchas ocasiones vamos allá a nuestra casa y nos damos cuenta de que tenemos lo suficiente para hoy, quizás para mañana, pero quién sabe para pasar mañana o la próxima semana si vamos a tener suficiente. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, te vas a dar cuenta que mañana y la próxima semana vas a tener exactamente la misma cantidad que tenías la semana pasada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios provee en medio de la situación más difícil. Qué bueno es tener cosas en abundancia. Pero cuando tú tienes cosas en abundancia, nunca vas a ver la mano de Dios. Cuando las cosas están bien, nunca vas a ver la mano de Dios. Nunca, jamás. Sin embargo, cuando la situación se pone difícil es cuando vemos los milagros de Dios alrededor nuestro. De ahí nos vamos un poquito más adelante en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18.
Y dice de que Elías recibe palabra otra vez de Jehová y Jehová le dice, ahora ve otra vez de nuevo a donde está el rey Acab. Imagínate, tú dices, y Elías, pero si esa gente, ese hombre me quiere linchar, me quiere acabar conmigo. Bueno, tienes que ir otra vez a darle otro mensaje y dile que en esta ocasión yo voy a enviar, en unos cuantos meses más voy a enviar lluvia, porque la sequía había acabado. Es más, no solamente bíblicamente, sino históricamente hablando, se dice de que aquella sequía acabó y trajo una hambruna tremendísima en aquel área. Y entonces Elías va y le dice eso a Acab, le trae el mensaje de parte de Dios. Sin embargo, Acab confiaba más en los profetas de Baal que en Elías, que era el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él había vendido su alma a Baal de todas maneras. Y entonces le prestaba atención a Baal. Y los profetas de Baal, es decir, Acab dice que reúne a los profetas por idea de Elías. Trae a tus profetas entonces aquí y vamos a mostrar en realidad quién es quién y quién en realidad tiene poder. Y dice la historia en el capítulo 18 que Elías reúne a los profetas de Baal y le dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 2 altares. Ustedes van a hacer un altar y yo otro. Y vamos a prepararlo. Y vamos a ponerle leña. Y vamos a invocar a nuestros dioses a ver qué sucede. Dice, vamos a pedir a los dioses de que traiga fuego sin encender fuego. Es decir, que caiga fuego del cielo, literalmente eso. Y que prenda los altares nuestros para nosotros sacrificar. Porque según la enseñanza bíblica, cada vez que el pueblo estaba pidiendo un favor de Dios, hacían un sacrificio. Tú sabes que esa es la enseñanza que existía ahí. Y bueno, los profetas de Baal lo hicieron su altar y pusieron la madera y dice de que Elías hizo otro altar que en realidad fue la reconstrucción del primer altar con las 12 piedras. Eso fue allí en el monte y las 12 piedras originales que había traído Moisés al cruzar el mar y reedificó aquel altar y puso la leña también. Pero en el altar de los profetas de Baal estaba todo listo y dice de que Elías le dijo, ok, ustedes ahora invoquen a su Dios. Y los profetas de Baal invocaron a Baal y no pasaba nada. Y dice en medio de esto, inclusive de una forma, diríamos, no chistosa, sino, ¿cuál sería la palabra correcta? Cuando somos, cuando alguien te dice algo, no es irónico, gracias. Ajá. Elías en forma irónica, entonces le dice a los profetas, ¿será que sus dioses, no le habla de tu Dios, sino sus dioses están durmiendo o no los escuchan o se fueron de vacaciones? Porque no pasa nada, porque aquellos profetas estaban invocando a sus dioses y no pasaba nada. Y entonces le dijo Elías a los profetas, ahora me toca a mí. Y dice que trajo al pueblo y prepararon el altar, hicieron la zanja alrededor del altar y pusieron la madera. Y dice que Elías dijo, traigan agua, cubetas de agua. Y le echaron y rociaron bien toda aquella madera de agua. Tú sabes que esto es algo que no tiene sentido. Porque si tú vas a prender fuego en la madera debe estar ¿qué? Seca, debe estar seca. Y dice que Elías dice, traigan más agua, una segunda vez. Y trajeron más agua y rociaron agua sobre aquel altar y aquella madera. Y estaba bien húmeda, bien mojada. Y dice Elías, una vez más, traigan más agua. 3 veces rociaron aquel altar con agua. Y dice que Elías oró y le dijo a Dios, Señor, ahora yo te pido de que tú desciendas, es decir, hagas descender fuego del cielo y prenda esto para que esta gente vea en realidad cuál es el Dios de poder. Y dice que de pronto bajó fuego del cielo y prendió aquel altar, que no solamente dice consumió, dice la madera, sino las rocas, y dice, lamió o consumió el agua que estaba en el altar, es decir, en la zanja alrededor de todo el agua que se había echado, se evaporó, se consumió. Mostrando de que en realidad
Jehová Dios es el Dios de poder. Y dice que el pueblo de Dios entonces se dio cuenta y dijo, no. El Dios que nosotros queremos seguir y adorar es Dios Jehová, no el de Baal y sus profetas. Y dice que Elías entonces le dijo al pueblo, agarren a todos los profetas, habían 400 de ellos, agárrenlos a todos, que no se escape ninguno. Y los cogieron y los llevaron, dice, a la parte de abajo, cerca del río. Y allí los eliminaron a todos, uno por uno. Elías mandó a matar a todos los profetas de Baal que estaban contaminando a aquel pueblo. Y entonces de ahí vamos a lo que es la historia en el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 19. Esto fue solamente, fíjate, llevo 20 minutos de introducción a lo que es la historia para aquellos de ustedes que no sabían cómo era esta historia exactamente, porque no tenemos el tiempo de leerla toda. Entonces, mira lo que va a pasar ahora. Dice, Primera de Reyes 19, comenzando en el versículo 1. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Esta es una de las historias que cuando nosotros leemos el capítulo 17 y el capítulo 18, al llegar aquí a este capítulo 19 y ver lo que sucede, en muchas ocasiones se nos hace un poquito difícil el poder entender por qué Elías actuó de esta forma. Aquí aparece en esta historia un nuevo personaje y se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Jezabel. Déjame decirte que Jezabel representa un espíritu que todavía existe y en algunas ocasiones se mete en las iglesias, mi querido hermano. El espíritu de Jezabel. En 2 o 3 semanas más voy a estar hablando un poquito más sobre este espíritu que se mete en algunas de las iglesias. Aquí en esta iglesia en una ocasión se metió hace como 2 años atrás, 3 años atrás. Y mis queridos hermanos y mujeres sobre todo, si algunas de ustedes pudiera estar manejada, no poseída, sino manejada, dominada por este espíritu, tengan ustedes cuidado. Y los hombres van a decir, y pastor, ¿tú cómo sabes? Porque quiero decir esto, el espíritu de Jezabel se mete lo mismo en mujeres que en hombres, pero mucho más que en mujeres. Y los esposos van a decir, ¿y cómo es eso, pastor? Para yo saber, ¿cómo es el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel es de mando, de control, de ser la jefa. La palabra de Dios, hombres, atención, esto no es machismo. La palabra de Dios dice que los hombres debemos de ser en nuestros hogares, ¿qué cosa? 1, cabeza y ¿qué más? ¿Y qué más? Dice que somos los sacerdotes del hogar. Sacerdotes somos los hombres en nuestra casa, pero en muchas ocasiones las mujeres quieren tomar el control de todo. Y déjame decirte una cosa. Esto no pasa solamente en ambiente cristiano, en los no cristianos todavía mucho más. Es fácil darnos cuenta quién en un hogar tiene los pantalones. ¿Tú no has escuchado esa frase? Es fácil darse cuenta quién tiene los pantalones en la casa. Y es fácil darse cuenta de que en muchos hogares la mujer tiene los pantalones, no los hombres. Este era el caso, en este caso, aquí en Primera de Reyes capítulo 19, Jezabel llevaba los pantalones de la casa, no el esposo. ¿Sabes por qué? Porque cuando este hombre conoció a Jezabel, ya él conocía a Dios, Jehová Dios y sus mandamientos. Pero fue su esposa, su mujer, quien lo apartó de la enseñanza, que lo que nosotros conocemos como la enseñanza bíblica. Y lo apartó a la enseñanza del mundo para que pudiera traer a los profetas de Baal y levantaran allí una imagen para Baal y adorar a otros dioses.
Por eso en muchas ocasiones, mi querido hermano, cuando yo veo a personas, a jóvenes más que todo, que andan en relaciones con muchachas o muchachos que no son cristianos, pero también adultos, se los recuerdo. La palabra nos enseña de que nosotros no nos debemos de unir con yugo desigual. Y si tú te unes con yugo desigual, si tú eres cristiano y te casas con una persona que no sea cristiana, asegúrate de que tú seas un líder cristiano que puedas atraer a esa persona a los pies de Cristo Jesús. Pero te voy a decir una cosa, los estudios y las estadísticas nos muestran que la mayoría de los cristianos que se casan con personas que no son cristianos acaban en el mundo. Eso es lo que nos muestran las estadísticas. En este caso, si tú no sabes, la mujer es más fuerte que el hombre generalmente. No estoy hablando físicamente. Estoy hablando que la mujer tiene sus herramientas, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira que está así como, ni me digas, yo sé cómo es eso. Claro, la mujer tiene sus herramientas para trabajar con los hombres. Date cuenta, el que seduce, ¿quién es? Es la mujer, no es el hombre. No, el hombre impresiona, pero no seduce. La mujer seduce. Seduce que los hombres se quedan así, tú sabes. Mira, pasa, lo que voy a decir a continuación pasa, pero no tan seguido con las mujeres. Pasa de que es posible que una mujer se vire para ver un hombre que pase, pero es muy raro. Cuando tú ves una mujer que se vira a ver un hombre que pasa porque sea muy atractivo, es muy raro. Pero es muy raro que un hombre, más que todo hombre que no conozca a Dios, me refiero, se vire insistentemente cuando pasa una mujer, ¿sí o no? Vete al mall, si no, para que tú dices, te tengo un banquito ahí, ponte a mirar para que tú veas. Para que veas la gente que pasa. Y cuando viene una muchacha de estas bonitas, los hombres las detectan a una milla de distancia. Así sucede. Ahora, cuidado, tú sabes que eso es una cuestión natural, pero que nosotros en el espíritu aprendemos a hacer ¿qué cosa? A controlarlo. ¿Entiendes? Porque eso es lo que se llama, en inglés se llama lust, en español es lujuria, gracias, lujuria. Es un pecado, es el pecado de lujuria. Ahora, todo es un pecado de lujuria en alguna ocasión. Pero eso no quiere decir que vamos a seguir haciéndolo. Porque la mujer tiene esa característica a su favor. Y entonces, en muchas ocasiones, hay hombres que la palabra que pensé fue se derriten, pero no. Sí, se derriten delante de muchas mujeres, es cierto, pero más bien se vencen, they give up, se entregan a muchos, sí, porque son débiles, es cierto, somos débiles. Y nos entregamos en muchas ocasiones a la demanda de las mujeres, sobre todo la mujer que tiene el espíritu de Jezabel. Y tú vas a decir, pastor, pero ¿qué pasa con esto del espíritu de Jezabel? Y no quiero abundar mucho en esto porque voy a enseñar otra vez en un par de semanas más sobre esto. Pero el espíritu de Jezabel se mete y controla, y manipula, y maneja. Y yo he descubierto en muchas ocasiones a hombres que los veo y me parece como ver una marioneta. Porque son hombres que vienen y hablan y te dicen, pero la mujer es la que está por atrás, diciéndole lo que tiene que decir. Nosotros lo tuvimos aquí en esta iglesia. Recuerdo en una ocasión hablando en una reunión que tuve con un matrimonio, una reunión muy fuerte por algo que pasó. Y yo le dije, el hombre me dijo algo y le dije, tú estás equivocado porque esto es así, así, así. Y él dijo, es cierto, pastor. Y la esposa estaba sentada atrás y dijo, no es cierto. Tú estás equivocado. Esto es así. Y él cambió, y ahí mismo cambió dice, no, pastor, me equivoqué. No es cierto. Ya él había aceptado que lo que yo había dicho era cierto. Pero como la esposa por atrás, muy brava, no estaba ni sentado al lado de él. En esa reunión ella se sentó atrás y le tocó la espalda. Yo me acuerdo, bien fuerte. No es cierto, tú estás equivocado. Curioso, la esposa no me dijo a mí. La esposa le dijo al esposo para que el esposo me dijera entonces a mí. Digo, pero esto es un Pinocho. Un muñeco.
Es un muñeco. Y eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Varones en esta iglesia, atención con esto. Una vez más, no tiene nada que ver con machismo. Nosotros creemos, como la palabra dice, de que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Pero cada uno tiene un rol diferente. Cada uno tiene un trabajo diferente que hacer delante del Señor. Ni el hombre se puede ir por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre. Pero el hombre sigue siendo la cabeza del hogar. El hombre sigue siendo el sacerdote del hogar. Cuando hay problemas con los hijos, no le eche la culpa a los hijos. Son los papás. Si tú quieres ver lo que está pasando en el hogar, habla con los hijos, con los muchachos. Tanto niños como jóvenes. Y te vas a dar cuenta, los hijos son el reflejo del hogar. Cosas que la iglesia no puede hacer. Si tú no puedes arreglar tu hogar, yo quisiera, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Lo más que pudiéramos hacer es entretener a tus hijos. Es más, no importa que tú vengas a la iglesia todos los domingos y traigas tu Biblia. Si tú en tu hogar no tienes una formación, no buscas a Dios, no oras, no lees tu Biblia, no hayas otras cosas más, el venir a la iglesia es simplemente venir, nada más. Como dicen en inglés, you just show up. Te estás presentando, pero nada más. Porque en muchas ocasiones estos espíritus, y hay dos espíritus, quiero decirle, en la iglesia que se mete. Uno es el de Jezabel. Y el otro es el espíritu de Absalón. Yo he hablado de Absalón anteriormente, hace muchos, quizás hace 2 años atrás traté de ese tema, pero cuando hable de Jezabel voy a hablar del espíritu de Absalón, de los dos. Uno es el de rebeldía, en contra de la autoridad, y el otro es el de manipulación y control, que es este de Jezabel. Fíjate si el espíritu de Jezabel es fuerte, que el libro de Apocalipsis habla de este espíritu también. Y voy a hablar de eso en el día que lo presente el estudio. Porque la iglesia de Teatira había sido también afectada por este espíritu de Jezabel. Un espíritu, lo llama como mujer, pero un espíritu que llegaba inclusive a hacer de que muchas personas, cristianos dentro de la iglesia, entraran en práctica de carácter sexual, que no está permitida en la Biblia. Y parecía como, no big deal. ¿Sabe cuántas familias y cuántas personas en estos momentos en la sociedad y en la iglesia viven una vida sexual desorganizada, fuera totalmente del concepto bíblico, pero van a la iglesia todos los domingos y en algunas ocasiones demandan de la iglesia o del pastor ciertas cosas y nos damos cuenta de que estos tipos de espíritus se meten en los hogares y en las casas y en las iglesias, destruyen matrimonios y destruyen iglesias también. El espíritu de Jezabel es fuertísimo. Yo lo tuve aquí. Yo lo tuve aquí en esta iglesia hace poco más de 2 años atrás. Y el espíritu de Jezabel te hace sentir exactamente lo que sintió este hombre. Yo lo llegué a sentir, déjame decirte, mi querido hermano. Y uno se tiene que pegar en oración, independencia de Dios, y uno sufre, que es una barbaridad. Porque Elías, después que había visto que Dios había estado con él en los momentos más difíciles, que lo alimentó, que lo proveyó, que lo cuidó, que lo protegió, en estos momentos delante ahora de Jezabel, dice este texto bíblico que este hombre tuvo ¿qué cosa? ¿Tuvo qué? Miedo, tuvo temor. Tuvo miedo. Dice el versículo 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo así, me hagan los dioses y aún me añadan. Es decir, te juro, es como decir, te juro por los dioses, dice, si mañana a esta hora ya no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, es decir, de la vida de quién, de los profetas de Baal. Lo que le está diciendo es, mañana a esta hora tú estás muerto, acabo contigo. Dice, dice el versículo 3, y tuvo miedo. Y tuvo miedo. Increíble. Sabiendo, claro, pero mi hermano, déjame decirte una cosa. Yo digo esto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando criticamos a una persona sin haber estado en los zapatos de esa persona. Cuidado cuando tú criticas a una persona que tiene dependencia del alcohol
sin haber estado en los zapatos de esa persona. Cuidado cuando tú critiques a una persona que está envuelta en drogas sin haber estado en los zapatos de esa persona. No estoy justificando a nadie en esta mañana. Quiero decirle que en muchas ocasiones hay reacciones, hay cosas que nosotros hacemos como resultado de un comportamiento desmedido por alguna situación que hemos pasado. Pero es desmedido. No lo hacemos correctamente. En este momento entendemos de que lo más correcto para Elías no era haber tenido miedo, sino haber confiado en Dios. Eso lo sabemos, es cierto, es lo mejor. Pero no siempre actuamos así. Pero además de eso, Elías no le tuvo miedo a cualquiera, le tuvo miedo a Jezabel. Jezabel era la mujer más temida del reino en ese momento. Tenía todo el poder. Era mala. La gente era tremenda, pero encima de eso tenía un espíritu. Fíjate si era mala. Que como parte de la misma profecía, después vamos a ver 2 capítulos más adelante la muerte de Jezabel. Y Jezabel la tiran por una ventana, así se murió. Uno de los profetas de Dios la tira por una ventana. Y cuando cae al piso, que se desbarata toda, y se quedan aquí después arriba uno de los profetas de Dios y demás, y cuando van a ver a Jezabel y se la encuentran, ¿sabe lo que había pasado? De que lo único que encontraron fue la cabeza, la carabela, las manos y los pies, porque el resto del cuerpo se lo habían comido los perros. Se lo habían comido los perros, así dice la Biblia. Es decir, esa mujer no se pudo enterrar, no se enterró. Y el espíritu de Jezabel entonces vive metido, es un demonio, ¿tú entiendes esto? Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, es un demonio. Y vive todavía. Vive y se mete en las iglesias y en las casas y en los lugares. Claro, no quiero que te vayas de aquí en esta mañana con temor en tu corazón, porque nosotros los cristianos sabemos que no podemos ser poseídos por un espíritu cuando tenemos el espíritu de Dios en nosotros. ¿Ok? Pero sí podemos ser atormentados por un demonio, mi querido hermano. Poseídos no, pero molestados y tormentados sí. Y en muchas ocasiones le tenemos temor, como lo que está pasando ahora aquí con este hombre. Dice que le tuvo miedo entonces allí a Jezabel y dice que se va al campo. Y fíjate, mira, este hombre cayó en depresión. No solamente había temor, había depresión. El tipo se puso, pero se vino el mundo encima. Elías, hasta los 2 capítulos, hasta el capítulo anterior habíamos visto de que él era un hombre fuerte, un tipo guerrero. Un tipo que se va a vivir al campo y puede vivir de lo que los pájaros los alimentan y tomando agua. Eso es un guerrero. Eso es lo que nosotros conocemos aquí como los Green Beret, los boinas verdes que le dicen. ¿Ustedes han escuchado eso? Que es un ejército, un team especial del ejército americano que los Green Beret, ¿verdad? Que los acostumbran y los entrenan a vivir en la situación más mala, sin comida y sin agua. De ahí salió una película, First Blood, que se llama, la de Rambo. ¿Se acuerdan? Eso era Elías. Elías es un guerrillero. Mejor que cualquier guerrillero eso que tú veas ahora en Colombia, en Venezuela, en cualquiera de estos países. Mejor que eso. No tenía armas, no tenía celular, no tenía ninguna tecnología, no tenía nada. Vivía simplemente lo más natural posible y Dios proveía para este hombre. Y este hombre cae en una depresión simplemente porque una mujer, no cualquiera, lo amenazó de muerte. ¿Tu esposa está amenazada de muerte en alguna ocasión? Espero que no, ¿verdad? Espero que no. Pero en algunas ocasiones yo veo desgraciadamente algunos hombres, algunos varones, actuando como Elías. Porque cuando la mujer le dice algo, sí, mi amor, como que no. Tú no has escuchado ese chiste, porque la gente lo dice como chiste, y es un chiste, pero es un chiste que no tiene sentido bíblico. Como dice que algunos hombres dicen, mi palabra es la última palabra en la casa. ¿Tú has escuchado eso? Y que la mujer le dice algo y él dice, sí, mi amor, lo que tú digas. Y la gente se ríe, pero eso va en contra de la enseñanza bíblica. Y ¿sabes qué? Peor todavía, he visto mujeres cristianas que se dan el lujo de decir de que ellas son las que mandan en la casa. Mujeres cristianas. Y tú ves la arrogancia sobre esas mujeres. Porque yo domino y controlo a mi marido. Y si mi marido hace o dice,
Y no es cuestión de machismo otra vez, es cuestión de orden bíblico. La Biblia dice, Dios dice, de que el hombre sigue siendo la cabeza de la casa y la mujer está sujeta al esposo. Esto no quiere, cuidado, cuidado. Y yo voy a hablar con los hombres ahora porque nosotros tenemos esta tarde reunión de hombres y son de las tantas cosas que vamos a hablar a través de muchas reuniones. Porque los hombres no estamos aquí para abusar a las mujeres ni para hacernos el canchanchan de la casa, ni el rey de la casa, ni nada por el estilo, ni tráeme, ni hazme, ni... Eso no funciona así. Es cuestión de orden delante del Señor. Y un poquito más adelante vamos a hablar más de esto. Pero dice que este hombre se deprimió tanto que llegó allí a la orilla de un árbol y dice que oró al Señor. Fíjate, le dice, Señor, ya, vamos a acabar con esto, quítame la vida. Alguna gente lo ve como un pensamientos de suicidio. Yo no lo veo tanto como suicidio, sino sabiendo lo que es la depresión, porque en alguna ocasión, hace muchos años atrás, yo pasé una situación muy difícil en mi vida, donde yo nunca pensé en cuestión de suicidio ni nada por el estilo, pero llegó el momento en que uno le pierde el sentido y el valor a la vida. Es decir, está bien que estemos vivos hoy y si nos morimos mañana, ¿qué importa? Ahora no, yo no me quiero morir. Y si me enfermo voy al doctor y tengo que hacer algo. Pero cuando una persona cae en esta situación, y es posible que muchos de ustedes hayan estado en alguna ocasión en un problema de depresión fuerte también de esta misma forma. Es más, es posible que algunos de ustedes o alguien que nos ve en internet en esta mañana tenga de problemas de depresión crónica. También existe. Y no tiene nada que ver con los demonios ni nada por el estilo como mucha gente dice. Hay personas que tienen depresión crónica y necesitas ayuda profesional. Yo no puedo hacer nada por ti. La iglesia pudiera hacer todo lo que pudiera hacer, pero no va a ser suficiente. Tú necesitas también ayuda profesional. Hay muchas personas inclusive que necesitan algún tipo de medicamento por depresión crónica. No son muchos, pero los hay. Pero aquella persona que ha sufrido de depresión sabe que en muchas ocasiones cuando uno cae en esa situación así fuerte, hace exactamente lo que hace este hombre. Uno lo que quiere es morirse, mejor me muero y salgo de esto. Déjame decirte de que las iglesias cristianas están siendo ahora atacadas tremendísimamente porque no lo sabemos que en muchas ocasiones que existe con personas con problemas mentales, enfermedades mentales. Mi querido hermano, las enfermedades mentales no tienen nada que ver con el demonio tiene que ver con el corazón. Y hay personas que están enfermas mentalmente, igual que hay enfermos del corazón y enfermos del estómago y del páncreas y de otras cosas más. Y hay personas que están enfermas mentalmente y no funcionan igual que otras personas. Y hay que tratarlos y hay que ministrarlos también, qué bueno. Y nos gustaría tener, yo no tengo aquí en esta iglesia un profesional que se dedique a eso, ojalá lo tuviéramos. Y déjame decirte, son muy pocas las iglesias que pueden hacer este tipo de ministerio. Ahora, unos cuantos meses atrás, el hijo de un pastor a quien conozco perdió la vida. Este jovencito se quitó la vida. Y su papá es un pastor reconocido mundialmente. Y este muchacho tenía problemas mentales también y cayó en una gran depresión. Y en el medio del fondo de esa depresión, ese muchacho se quitó la vida. Y decía el papá, a quien conozco por hace algunos años, dice, hemos trabajado con él desde que era niño y el médico nos dijo que tenía problemas mentales. Bueno, ahora ellos han hecho una nueva ministerio, no sé, como sociedad, en realidad es un ministerio cristiano para ayudar a personas con problemas mentales en las iglesias. Y cuando tú estás en depresión, una de las cosas que quieres hacer es morirte. Mientras no te mueres, ¿tú sabes lo que uno hace? Se va a dormir, se echa a dormir. Esto fue lo que hizo este hombre. Dice que llegó y se acostó bajo el enebro y se durmió. Y la gente quiere dormir y dormir. Hay mucha gente, hay una canción que dice, quiero dormir cansado. ¿Tú lo has escuchado? Porque eso no es lo que quiere hacer. Cuando uno está deprimido es llegar a la casa y dormir con sueño. Eso de acostarte ahora y no despertarte hasta mañana. Y cuando te despiertas vas al baño, tomas agua y te acuestas otra vez. Y eso es una de las cosas. Cuidado cuando tú tienes mucho
mucho sueño. Te estoy diciendo en realidad. Si tú eres una persona que estás desarrollando este patrón de mucho sueño, empieza a ver, a observar cuidadosamente qué es lo que está pasando a tu alrededor. Hay muchas personas que están deprimidas y no lo saben. Y deprimidas por problemas, porque no tiene que ser Jezabel. ¿Sabe cuál es el Jezabel para mucha gente? Los problemas económicos, la casa, el trabajo, los biles, la situación económica, la situación política y social, la inseguridad también crea esto en muchas ocasiones. Porque empezamos a desarrollar temor, no solamente temor por una persona, sino temor por las cosas también. Y caemos en esta misma situación. Y dice que en medio de esto, a la mitad del versículo 5, dice, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. ¿Te acuerdas que dijimos de que Dios siempre qué? Provee. Dios siempre provee. Dice, comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. ¿Te acuerdas lo que dije hace un segundito? Que la gente come y duerme y se levanta, y come y toma agua y se acuesta otra vez. Y hay veces que cuando come poco. Bueno, a él se le pasó lo mismo, comió poco. Y tampoco que el ángel lo despierta otra vez y dice, no, tienes que comer. Y dice, tienes que comer, ¿por qué? Porque ¿qué cosa dice? Mucho por andar. Espérate, porque aquí te das cuenta de que hay un mensaje nuevo. El ángel no vino y le trajo comida para que durmiera y descansara, sino porque hay algo que tienes que hacer. Dice otra vez, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches con una comida. Este era un guerrillero, te estoy diciendo. Era un guerrillero. Y pero tú sabes lo que pasó. Es decir, porque en esta ocasión te estás dando cuenta. Los ángeles, el trabajo de los ángeles, entre otras cosas, dos primordiales. Uno es traernos un mensaje. Y el otro, ¿cuál es? Protección, cuidarnos. Esos son los dos trabajos principales de los ángeles. Servir como mensajero y traer protección. Hacen otras cosas, pero eso básicamente. En este caso, ahora vemos que este ángel le trae a Elías palabra de Dios. Y le trae comida y le dice, levántate ahora y sal porque tienes algo que hacer. Y él obedeció, salió. Y dice que caminó durante 40 días. Y mira lo que pasa aquí entonces en el versículo número 9. Dice, cuando llegó allí al monte de Dios, dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor. Y él dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Ahora, escucha esto muy, muy interesante. Antes de decir lo siguiente. Dios le habla a Elías. Elías se mete en la cueva. Es la primera vez que vemos a Elías en una cueva. Y cuando tú te metes en una cueva, ¿lo haces por qué? Por miedo. ¿Y por qué más? Para protegerse correctamente. Todavía Elías estaba dentro de ese stage de miedo. El Elías que estamos viendo ahora no es el Elías guerrillero del capítulo anterior. Todavía tenía miedo y se quería proteger. Y en esta ocasión Dios le habla y Dios le quiere dar ahora, fíjate, primero manda al ángel y le da un mensaje. Pero ahora se le presenta a Dios mismo. Dios directamente le habla a Elías. Y Dios le va a hablar a Elías, pero fíjate lo que dice el versículo 11. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Mi querido hermano, dije al principio de esta enseñanza de que tú y yo
Hemos sido llamados para algo específicamente, con un propósito específico. Y cuando Dios nos va a hablar a nosotros referente al propósito en nuestra vida, tenemos que salir de nuestras cuevas. Dios no te va a hablar a ti claramente mientras tú estés metido en tu cueva, en la depresión, en el miedo y en el temor. Y esto fue lo que hizo en esta ocasión Dios. Dios le dice, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, escucha esto, porque de otra cosa, cuando Dios le dice eso, Elías no salió. No, todavía se quedó en la cueva. Pastor, ¿cómo tú sabes? Mira lo que dice aquí. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios le estaba mostrando a Elías todo lo que podía hacer a su alrededor, para mostrarle de que todavía él estaba dentro de su propósito. Dice, después del terremoto, dice el versículo 12, después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro como una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, es decir, la brisa apacible, esta frase que muestra, ¿qué nos quiere decir? Inquietud, muchos problemas, mucho fuego, terremoto, todo lo demás. Pero entonces ahora viene, dice, la brisa apacible de Dios. Apacible quiere decir algo que nos da a nosotros paz, tranquilidad. Y ahí es donde tú empiezas a ver la presencia de Dios a tu alrededor. Cuando a pesar de los terremotos y los fuegos y los problemas y las cosas que hay alrededor nuestro en nuestra vida, sentimos entonces ese mover del Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo. Y dice aquí, lo representa como, dice, una brisa apacible. Dice, y el versículo 13, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Es decir, todavía Elías estaba en la cueva metido. ¿Entiendes esto? Aún después que Dios le dijo sal, todavía ahí estaba metido. Pero cuando entonces empezó a sentir la presencia de Dios, dice que se cubre el rostro y sale. ¿Y sale de qué? De la cueva, y se para en la parte de afuera donde le había dicho allí el Señor. Dice, y he aquí, una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y ahí continúa la historia que tú después vas a leer en tu casa. Dios no dejó a Elías allí, en esa cueva. Porque cuando Dios nos llama a nosotros y nos da algo para hacer, nosotros necesitamos acabar el trabajo que Dios nos dio. Y en medio de esta gran depresión, y en medio del gran temor que sentía Elías por la amenaza de Jezabel, nos vamos a dar cuenta de que aún todavía Dios se estaba moviendo a su alrededor. Y en esta mañana es posible que Dios te esté preguntando a ti y a muchos de ustedes la misma pregunta, ¿y tú qué haces aquí? No aquí en la iglesia, sino aquí, allí, en esa situación que tú estás. Es posible de que tú tengas algún temor por la situación económica, por el trabajo, por la inseguridad que existe política y social, no solamente en este mundo, sino mundialmente hablando. Y en muchas ocasiones nos metemos dentro ahí de nuestro caparazón, como hace la tortuga. Tú sabes que tú la tocas y se hace así y se esconde. Y Dios te está diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Si yo te he llamado para hacer algo.
Escuchaba el otro día una conferencia buenísima acerca de las personas que llegan a la edad de retiro. Yo sé que algunos de ustedes ya están en edad de retiro o retirados. Donde muchos cristianos se creen de que a la hora de retiro se acabó todo. Y estamos equivocados. Dios nunca, jamás. Escucha, la palabra retiro no es una palabra bíblica. Y no estamos en contra del retiro. Qué bueno que uno se pueda retirar. Pero uno se retira del sistema de trabajo. Para que tú tengas ahora entonces asegurado allí un chequecito que te van a recibir del Seguro Social o de la compañía donde trabajaste o lo que sea. Pero no para descansar, sino para seguir haciendo el propósito de Dios. Yo hablaba el otro día con un pastor que es pastor bivocacional y está haciendo planes de retirarse como en 2 o 3 años más. Y entonces le dije, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan cuando te retires? Dice, cuando me retire en 3 años voy a trabajar full time en la iglesia. ¿De verdad? Qué bueno. Dice, sí. Dice, lo he esperado toda mi vida. Dice, y me estoy preparando. Dice, desafortunadamente no voy a recibir mucho dinero de todas maneras, porque no ha sido fácil. Él no ha tenido un programa de retiro muy bueno. Dice, pero me van a dar algo. Y no importa lo que me den. De todas maneras, yo voy a trabajar. Siempre he querido trabajar full time, permanentemente en la iglesia. Hasta el día que yo me muera, me decía este hombre. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, no es retirarse para no hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto cosas en nuestras manos a las personas retiradas de esta iglesia. Tú tienes un trabajo tremendísimo que hacer. Tienes todo el tiempo. El tiempo que no tenemos muchos de nosotros, quizás. Porque no tienes que criar muchachos, no tienes que ir y ponchar una tarjeta, como decimos, y trabajar 8 horas en una empresa ni nada por el estilo. Dios te está regalando tiempo extra. Las personas retiradas aquí se han fijado de que después que uno se retira, uno como que tiene más cosas que hacer. Pero no es en realidad que uno tenga más cosas que hacer, es que uno se las busca. Porque si tú trabajaras 8 horas, piénsalo, si tuvieras que ir a trabajar las 8 horas como lo hacías antes, ¿qué ibas a hacer entonces? Lo que pasa es que nos empezamos a enfocar en cosas y en hacer cosas que no están dentro del propósito de Dios. Pero para el resto de aquellos de ustedes que todavía están dentro del sistema de trabajo de esta sociedad, mi querido hermano, Dios todavía tiene grandes planes contigo. Y cuando tú sientas de que te enfrentas a este espíritu de Jezabel, de temor, tanto por la influencia de alguna persona o de algo o de alguna situación, tienes que clamar a Dios y recordarte de que si Dios hizo grandes cosas ayer, las va a hacer hoy también y las vas a hacer mañana. Dale gracias al Señor, dale, si le vas a aplaudir, dáselo fuerte en esta mañana. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar en los años anteriores. Y tú sabes que el año pasado y hace 5 y 10 y 15 y 20 años, en alguna ocasión tuvimos situaciones muy difíciles y Dios nos cubrió y nos ayudó y nos bendijo. ¿Sí o no? Y déjame decirte, según la promesa bíblica, si Dios proveyó a nuestras necesidades y nos protegió como lo hizo con Elías anteriormente, lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Y por eso en esta mañana nosotros adoramos el nombre de Cristo Jesús, dándole gracias a Dios por su protección y por su cuidado desde ahora y para siempre.